Tenía ganas de venir aquí, de tener el tiempo, a este antiguo palacete construido en los años 20 del siglo XX por el banquero Francisco Rueda en esta corredera de San Bartolomé, bajar a su refugio antiaéreo, vía de escape hacia la calle Tiradores para los que montaron aquí la comandancia en plena guerra civil. He venido a entrevistar al portavoz municipal y al cabeza de lista nuevamente del Partido Popular, Francisco Carmona Limón, Paco Carmona, el alter ego de Jesús Estrella, su mano derecha mientras gobernó en el mandato municipal 2007-2011 y luego su extensión haciendo oposición al gobierno del PSOE, primero con Paco Huertas, luego con Pedro Luis Rodríguez, el actual alcalde. R. Tiene edad de jubilado ya, pero aspira a iniciar ahora una nueva etapa en su vida como alcalde en la ciudad que le dio todo: una vida, una familia, una profesión, una fe y hasta una vocación política. Paco Carmona, en Sé lo que harás antes del próximo verano, en 10TV, en 10 Televisión, la televisión de Andújar. Pasen y vean. Desde el corazón de la corredera de San Bartolomé de Andújar, desde el excelso Hotel Oleum, Paco Carmona Limón, Francisco Carmona, el candidato del Partido Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Nos podemos tutear? Sí, por supuesto. ¿Te parece? Por favor, por favor. Ya toca ser alcalde. Bueno, la vida de cualquier político que lleva esa ilusión de servidor público, pues yo creo que la aspiración más grande que puede tener una persona, y en este caso yo, es ser alcalde de la ciudad. Entonces, estamos trabajando para ello y además con una gran ilusión. Si toca o no toca, pues depende de los ciudadanos si me dan su apoyo o no me dan su apoyo el 28 de mayo. 16 años en el ayuntamiento, 2 mandatos gobernando, 2 mandatos en oposición. Dicen que para llegar al poder en una corporación local es mejor también haberse fajado en la oposición que ser el relevo del que ha estado de alcalde. Bueno, podríamos decir que en el argot, en el manual político, me he formado en todos los ámbitos. Sí es verdad que entré directamente con Jesús Estrella, pues entré cuando yo tenía 50 años, como todos me conocen, director del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, y entré directamente a gobernar, a gestionar, a decidir. Entré de portavoz, el primer teniente alcalde y, en fin, entré directamente, podríamos decir, en el argot político, en la batalla. También es verdad que es importante conocer la oposición, es importante conocer esa parte en la que no se gestiona, pero en la que se escucha a los ciudadanos, en la que se está en contacto directo con la calle, en la que, como muchas veces digo, hace mucho frío, en la oposición a veces hace mucho frío, y que no tienes acceso pues, a mucha información. Y entonces ese tema también tienes que formarte en esa situación, tienes que formarte porque tienes que ver tu ciudad a la hora de gobernar en todos los ámbitos. No solamente gobernar, que es complicado, sino también estar en la oposición, aprendiendo, viendo los problemas que hay y viendo aquellos fallos que se tienen cuando se gobierna y que uno pues quiere corregir. Por tanto, yo creo que pasar por todos los sitios importantes. Además, está llevando a cabo una carrera política como muy americana, ¿no? Porque si en América es muy frecuente que los políticos ya veteranos, cuando su actividad profesional ya se aparca un poco, es cuando de verdad pueden rendir el tiempo a sus conciudadanos, ¿no? Y dedicarse a eso. Tú ahora estás aunque los maestros de escuela, los docentes, salís a los 60, pero estás en los 65, ¿no? Sí, yo salí a los 63, me jubilé a los 63, aunque podía haber hecho a los 60. A los 60. Pero me jubilé a los 63. El día 4 cumplo 66. Y la verdad que me considero físicamente bien, mentalmente bien. Me considero
en buena forma, pero creo que esta edad da un poco de tranquilidad, de mesura, de ver las cosas de otra forma en tu ciudad. Yo llevo en Andújar desde mi niñez. Cuando eres joven eres más vehemente, más impulsivo a veces. Todos hemos pasado por esa faceta, pero ahora ya, yo mi hija ya la he criado en Andújar, ahora estoy viendo crecer a mi nieta y ayudando a criarla, y se ve la situación desde otra posición. Y por supuesto los 41 años de maestro, de director más de 20 de un colegio, alumnos que ya tienen 50 años, que tenían sus niños en el colegio. Todo eso te da una experiencia, una capacidad, una mesura, que creo que es importantísimo a la hora de gobernar. A veces a la hora de gobernar hay que ser algo vehemente, pero cuando se toman decisiones hay que tener muy en claro que luego la marcha atrás es complicada. Por eso la experiencia, la madurez, la tranquilidad son importantes, creo yo. Otro que sea más joven, pues a lo mejor dice otra cosa, ¿no? En Fuencaliente, en una familia numerosa, en el voleibol, en el colegio, primero como maestro, después como director. ¿En cualquier sitio uno se encuentra con mejores personas que en la política? La verdad que yo, tanto el tiempo que he estado en mi niñez en la sierra, en el campo, Fuencaliente lo conozco poco, aunque nací allí, pero nosotros nos hemos criado en la sierra de Andújar, en que todavía tengo contacto directo semanal. De Sierra Morena a Sierra Madrona, ¿no? Sierra Madrona, Sierra Morena, exacto, en el límite de entre Castilla-La Mancha y Andalucía, en el mismo límite prácticamente. Pero luego, como bien has comentado, 20 años he estado en el voleibol, donde mis hijas se han criado, años maravillosos, excelentes, con unas vivencias, con unas sensaciones que solamente se tienen en el deporte. El triunfo de un gran partido, la tensión, después explotar y aparece el triunfo, y también el llanto a veces pierdes. Y un alcalde que te apoyaba. Sí, la verdad que sí. José Antonio Arcos Moya. José Antonio en esa situación, la verdad que siempre ha apoyado al voleibol, nos conocía a Pepe Menor y a mí, y siempre ha apoyado directamente al voleibol, y a nosotros en el voleibol nos han tratado bien. También ¿Sabes que en esa época alguna gente decía que bien se lleva con Arcos Moya? Este acaba en la lista del PSOE. Bueno, yo la verdad que... ¿Te tocó? Bueno, me tocó más el tema de Jesús Estrella y todo. Pero José Antonio te tocó antes. Bueno, sí, pero en aquella época no era la época. Yo en aquella época estaba dedicado en cuerpo y alma a lo que era el voleibol, al proyecto deportivo que teníamos, al Club Voleibol Sierra de Andújar, a mi escuela, a la dirección del colegio. No era el momento. También me tocó el Partido Popular en aquella época y también dije que no era el momento, no era la situación, no era mi momento en ese tema. Pero la verdad es que yo creo que tenía una vida amplia en cuanto a experiencia, en cuanto a trabajo, a situaciones laborales, una experiencia amplia. Y en la política, bueno, te encuentras de todo, pero te encuentras muchas satisfacciones. Yo nunca he tenido problema con nadie en política, me suelo llevar bien o me llevo bien, procuro llevarme bien con todo el mundo, con todos mis vecinos también, da igual, sean del Madrid o del Barcelona, yo me llevo bien con todos mis vecinos, y la verdad que tiene muchas satisfacciones también la política, depende cómo te la tomes, ¿no? Pero yo, para mí, tiene muchas satisfacciones. También tiene a veces sinsabor, es decir, pero eso hay de todo en la vida, ¿no? Uno se acostumbra, ¿no?, a todo, sobre todo porque hay algo que rompe el cliché, que en algunas ocasiones alguna gente que está ahí al otro lado puede tener de políticos de la derecha, centro-derecha, ¿no? Lo hemos visto con Jesús Estrella, el taller mecánico de su padre, el barrio en el que se crió, y en tu caso ocurre también lo mismo, ¿no? Porque dice, oye, Paco Carmona Limón es el aspirante a la alcaldía del Partido Popular, es un hombre de la derecha, centro-derecha, pero es un hombre que sabe lo que es podar una encina, que sabe lo que es coger algodón, porque ahí estaba muchísimo. Su queridísima madre, Antonia Limón, siempre recordada, arrendando tierras y sembrando algodón y labrándolo. Y ahí estaban sus hijos, sus 5 hijos. La verdad que mi vivencia de pequeño, pues yo siempre cuento que fui al colegio cuando fui maestro. Yo nunca había ido al colegio. ¿Por qué? Como ya digo, hasta los 11 años me crié en la sierra de Andújar
Y mi madre, aparte de todas las obligaciones que tenía, de guardar los marranos, del huerto, de lavar la ropa... Madre coraje. Madre coraje, de hacernos la ropa, de todas esas cosas, hacer las comidas para todo el mundo, para los que trabajaban, para todo el mundo, tenía su espacio para enseñarnos a leer. Nos enseñaba a leer con una enciclopedia de 3er grado y nos enseñaba, a todos nos enseñó a leer con la enciclopedia, hacer nuestras redacciones, hacer las cuentas, las 4 reglas que se llamaban entonces. Y yo cuando vine directamente, vine a primero de bachiller al instituto, que se hacía primero de bachiller. Otro hermano mío a quinto, otro a tercero, solamente uno de ellos vino a infantil y mi hermano mayor que estaba ya en la SAFA estudiando. Y desde esa época esa ha sido nuestra trayectoria. Hemos cogido algodón, yo he trabajado 6 meses cargando camiones en los talleres, en los tejares de Bailén, cuando terminé magisterio con 20 años, antes de presentarme a las oposiciones. Y todavía, pues, el tema manual y el tema laboral y el tema del campo me siguen encantando. Me da vida, me inspira coger una motosierra y podar encina, el coger la desbrozadora y desbrozar hierba, el arreglar cosas, el trabajar con los animales, todo eso me da confianza, me da ilusión para luego desarrollar, gracias a mi madre, otras funciones como ha sido pues mi carrera como funcionario, maestro, director 20 años y luego dedicarme a la política pues con ese tono creo que moderado y cercano pues a cualquier ciudadano y a cualquier vecino mío y conocedor de todas las labores, pues de albañil también trabajo bastante, hemos hecho, no se me daba mal, gran parte de la casa que hemos hecho en la sierra y lo saben los que me conocen, pues también yo era el maestro de obra y mi hermano los peones, entonces mucho conocedor de los oficios y mucho trabajo, por eso luego pues a la hora de estar en la política valora de otra forma, pues valora las decisiones, las situaciones y las situaciones en que se encuentran las personas. Y teniendo una madre tan hacendosa, una familia tan hacendosa, ¿cómo puede ser? Porque era un comentario de calle, que no quiero decir yo que fuera cierto, pero la gente decía que manirrotos son estos del gobierno de Jesús Estrella, ¿eh? Cuidado con la deuda que han... Y de eso sabes tú algo porque llegaste al área. Yo estuve ahí gobernando, pero fue una situación... Estaba la cosa regular, sí, económicamente. Exacto, una situación muy compleja. Hasta que no llegaron los planes de Cristóbal Montoro, es decir, los planes de recuperación tras el estallido de la burbuja. Yo viví una situación en Andújar, una situación compleja cuando llegamos en 2007, en que al principio yo era concejal de personal y al principio prácticamente era casi imposible contratar a personas para trabajar en el ayuntamiento. Oficiales, peones, se ganaba mucho más dinero en la calle. Después, claro, después vino la complicación. Los primeros que empezaron a tener complicaciones eran los chavales, muchos alumnos míos que lo había tenido en el colegio, pues que la letra del coche no se podía pagar. Luego ya el piso, y luego ya era para las necesidades primarias y básicas. Fue una época muy compleja, muy difícil, pero fue muy difícil también para las administraciones. Hoy para las administraciones no es difícil. El Ayuntamiento de Andújar hoy tiene un presupuesto de 43,5 millones de euros. Nosotros nunca llegamos a los 30 millones de euros. Pero fue muy difícil para las administraciones porque tampoco tenían dinero. Las administraciones públicas del Ayuntamiento tampoco tenían dinero, ni tampoco había muchísimos impagos, mucha falta de recaudación, las familias estaban mal, una situación muy difícil. Pero habría que abrir el Ayuntamiento todos los días, había que hacer obras todos los días y de hecho, pues bueno, un gran legado importante de aquella época es que prácticamente se arreglaron, aparte del centro comercial abierto, las calles peatonales son todas de la época de Jesús Estrella y cuando yo gobernaba, pues todos los barrios. El barrio La Uva, el barrio Montañés, todo el barrio de San Bartolomé que estamos aquí al lado, todo lo que son el barrio del casco antiguo, de Santa María, de la zona de San Miguel, en la Plaza de Toros también, en el barrio de Los Belenes donde yo me crié, en la plazoleta que había allí Martínez Carrasco, la calle Verbena, muchas partes del polígono, se hizo muchísimo. Era complejo pagarlo también, pero bueno. ¿Y se dejó de ver? Pues sí, se dejó de ver todo en regla, se deja de ver lo que es la deuda, como todos los ayuntamientos tienen su deuda, hasta que llegaron los planes de pago a proveedores, gracias al gobierno de Mariano Rajoy, que llegaron los planes de proveedores, 12 millones de euros para poder pagar a todos los proveedores, el mejor plan de empleo que hubo en toda España,
Y la verdad que se empezó y se fue saliendo del tema. Pero fue una situación muy compleja, muy compleja. Nosotros en aquella situación, los ayuntamientos hubiesen tenido solvencia económica como ahora, no se hubiesen tenido que cumplir las reglas de fiscalidad y del gasto como ahora tampoco se cumplen, no hubiesen tenido los ayuntamientos, todos, no solamente el de Andújar, esas dificultades. Hay una cosa que se llama lealtad institucional y es compleja cuando siempre pues hay metas volantes o metas definitivas como puede ser el 28 de mayo. Estabas hablando de la deuda y es cierto, por ejemplo, has tenido una reunión no hace mucho, has sido concejal del área de policía local, de bomberos, estaban quejándose los bomberos y los policías locales de Andújar de las horas extras que están acumuladas. Uno, por lealtad institucional, debería decir, hombre, pues yo cuando salí de concejal del área dejé, no sé, 2 años y medio, 2 años de horas extras sin pagar, y es lógico que ahora haya también, por lo menos esa es la información que a mí me ha llegado, no sé si será exacta. Es la información un poco transversal, pero ¿sí? no realmente así. Quiero decir que siempre se debe a horas extras, siempre se va con siempre, atraso con la policía local y con bomberos, porque las plantillas están infradotadas. Nosotros en la época que estábamos en esa situación, no solamente de policía local, lo que pasa es que era un discurso que el actual gobierno, pues bueno, está poniendo en boca, pero no es así realmente y todos los trabajos del ayuntamiento lo saben. Nosotros en aquella época de dificultades que había de pago, nosotros teníamos ya, había lógicamente deuda con los trabajadores, y es decir, los trabajadores, también la policía local, había deuda. Nosotros llegamos a la situación con ellos que se pagaba la deuda de todo lo que de todas las horas extras, atrasos, gratificaciones, se pagaba al año siguiente, es decir, la deuda de 2021 se pagaba entera en el 2023. Se fraccionaba en 12 meses y todos los meses cobraban eso. Eso ya llevábamos varios años así y entonces todos los años iban cobrando. Se cumplió. Cuando saliste en el 15 estaba la cosa así. Así estaba, claro. Lógicamente, cuando salimos en el 15, pues el 14 estaba sin pagar. Pero es que ese era el acuerdo que había desde el 2011 con todos los trabajadores y con todos los sindicatos. Se pagaba con el año anterior, se dividía en 12 meses por el tema de la seguridad social, porque no se podían pagar cantidades de golpe, porque ocurrió el caso de un trabajador que, bueno, dio de baja y tal, con una nómina muy alta, en un mes la paga era enorme, entonces tuvo que rectificarse en 12 meses, según el informe de la seguridad social, en 12 meses. Y a partir de ahí, pues se iba cumpliendo todos los años a rajatabla. En los 12 meses recibía, cuando eso llevamos 4 o 5 años, pues era en cadena, ellos iban cobrando todos los años. Lógicamente, cuando llegó 2015, mayo, que en junio terminó, pues lógicamente se debía 2014, pero es que ese era el acuerdo. ¿Solo un año? Claro, el acuerdo que había con los trabajadores. El 2014 había que pagarlo en 2016, ese era el acuerdo que había. Se ha ido pagando, pero a ver, lo que hay ahora mismo con la policía local es un problema de negociación y de gestión. Ya desde que se hizo la valoración, y es verdad, y luego después se ha ido viendo, el tema de las noches y los festivos en la policía local no estuvo bien considerado, bien valorado. Es un tema a considerar y a solucionar, y lo tenemos clarísimo y con mucho, pero cualquier decisión que se tome tiene que estar asumida por toda la parte sindical del ayuntamiento. No se pueden tomar medidas unilaterales, porque entonces lo que se hace en el ayuntamiento, pues liar una bomba de relojería, sería el efecto mariposa, aquí hago esto y se me levanta el otro. Pero el tema es que en esa negociación que se han ofrecido con la policía local, le llevan ofreciendo cosas más de 2 años que luego no se pueden cumplir. Entonces la policía local ha perdido la credibilidad. Yo estoy seguro que sí, porque el pueblo de Andújar lo decide. A mí me toca resolver ese tema, estaría resuelto pronto. Pero hay que ser franco, honesto, y hay que buscar un acuerdo, que en el fondo todos sabemos cuál es, pero con todos los sindicatos. No se puede negociar una cosa solamente con la policía local, porque la política retributiva del ayuntamiento corresponde a todos los sindicatos, no solamente a una parte o a un sector de los trabajadores. La política retributiva tiene que negociarla con todos los trabajadores del ayuntamiento. Lógicamente, todo el mundo asume que el tema de las noches festivas... Eso es lo que se está pidiendo. Eso lo está pidiendo, pero hasta ahora le han ofrecido una serie de cosas que luego
Dice el gobierno que los informes técnicos que no apoyan los informes técnicos, no es que hay que negociar aquello que se sabe que se puede negociar. No se puede ofrecer el oro y el moro y luego no se puede cumplir. Entonces la policía local ha perdido la credibilidad y hay un problema, claro. Y un problema que a nosotros nos preocupa porque el tema de seguridad, en Navidades pues se ha hecho con pinza y no ha pasado nada. La cabalgata de Reyes se ha hecho con pinza y no ha pasado nada. Luego, bueno, está ahí el tema y nadie espera que pase nada, pero un tema que se tiene que solucionar. Es difícil siempre el tema de personal, tú lo sabes bien, ¿no? Ha llevado el área y especialmente cuando no hay excesivas alegrías en materia presupuestaria, por mucho que se diga, porque tú viviste toda la época de la crisis económica y entonces sí que era mucho más complicado, ¿no? De la crisis del estallido. La verdad que sí, lo que pasa es que nosotros dejamos en el presupuesto de 2015 12.300.000 euros, 12.300.000 euros del capítulo 1 de personal y ahora ya pasa de los 18 millones de euros el capítulo 1. Luego no estamos hablando de cifras similares, ha subido prácticamente en casi 6 millones de euros el gasto del capítulo 1 en el ayuntamiento. Pero no solamente será por el incremento de personal, sino también porque hay actualización de sueldos, ¿no? Capítulo 1, política de personal, retributivo, más de 6 millones de euros ha subido en relación a 2015. Los sueldos no han subido tanto, sí. No. Los sueldos no han subido un 20%. ¿Cuánto ha subido la plantilla del Ayuntamiento de Andújar? Ahora mismo hay casi 90.000 personas más que cuando nosotros estamos. 90.000 personas, perdón, 90 personas más. 90 personas más que en 2015. En 2015. 90. Hay 60 interinos nuevos que los han hecho interinos y están ahí. Se ha terminado un plan de estabilización que iniciamos nosotros en 2009 con el Real Decreto que ha sacado el Gobierno de España, que ya se tenía que terminar todas las administraciones para bajar del 8%. Se han aprobado ya todas las bases de los exámenes, todas las bases de los concursos, que tenían que estar publicadas antes del 31 de diciembre del 2022. Y bueno, ahora hay de plazo hasta el 2024 para hacer los exámenes y para hacer la... Pero aparte de eso, ahora hay otros 60 interinos más que están ahí. Otro problema que tenemos. Bueno, formarán parte del 8%, ¿no? Ahora mismo sí, pero bueno, hay 60 interinos que ya hay muchas personas que están diciendo que cuando les toca. Por eso quiero decir que sí hay bastantes más personas. Hablaba yo de lealtad, Paco, institucional, porque al fin y al cabo, cuando se habla de deuda, claro, cuando uno está en la oposición cambia el discurso, ¿no? Porque cuando está en el gobierno parece que todo es bastante razonable y en el tema de personal es fácil desde la oposición ver excesivo enchufismo con el gobierno de enfrente y no reconocer que cuando uno gobernaba también entraba gente que luego superaban los 3 años, todos los mandatos son de 4, ya superan los 3 de temporalidad y por tanto muchos de ellos ya quedaban como personal laboral fijo, indefinido y en espera de convocatoria de plaza. Yo cuando llegué al ayuntamiento en el año 2007, que yo inicié con Jesús Estrella el plan de estabilización, incluso lo redacté, el plan de estabilización, había un 43% de personas que estaban en precario, un 43%, iniciamos el plan. Y el proceso era que no hubiese personas en precario y se siguió el plan de estabilización. Es verdad que a partir de 2015 también el gobierno del Partido Socialista, primero con Encarna Camacho y luego con Izquierda Unida, Podemos, han seguido con el plan de estabilización hasta que ha terminado, todavía no ha terminado, pero bueno, están las bases públicas el 31 de diciembre, ahora ahí van. Pero aparte de eso, situación, sí es verdad que se ha aumentado la plantilla en más de 60 personas, ahora hay 60 interinos, prácticamente en 90 personas. ¿Todo era necesario? Si estamos haciendo una política de gestión de personal en relación a prestar los servicios y a los recursos que hacen falta para prestar los servicios en Andújar, pues realmente yo no digo no voy a hablar de enchufismo porque todavía había un proceso selectivo, se han examinado, hay un tribunal formado por los trabajadores y todos han entrado con sus procesos selectivos. Pero luego se ha ido tirando de bolsa de esos procesos selectivos
en resumidas cuentas, es que se han aumentado prácticamente 90 personas y ahora mismo hay 60 interinos esperando qué hacemos con ellos. Se ha creado un problema y en este caso yo creo que es un tema de gestión pura y dura. Pero no realmente estoy achacando que sea una otra, es un tema de gestión que realmente yo creo que está la plantilla sobredimensionada. Entonces, es un tema puro y duro de gestión. Ahora, es verdad que son trabajadores del ayuntamiento. Pero ya que hemos hablado de la deuda, si me lo permite, sí quería hacer, y lo voy a decir con toda la franqueza, porque son las cifras que el propio alcalde ha dicho, el propio alcalde Rodríguez Sánchez ha dicho en alguna ocasión. Nosotros cuando en 2015 dejamos el gobierno, en junio, ya existía el registro electrónico de facturas. Luego facturan los cajones ninguna. Existía el registro electrónico de facturas. Había una deuda de 31 millones de euros, avalado por el interventor, y esas son las cifras que hay, no hay ninguna más. Hicieron una auditoría que costó 15.000 euros porque parecía que iba a haber, y no se acuerdan nada de los 31 millones de euros que había de deuda. Se ha ido reduciendo deuda, lógicamente, como yo reduzco mi hipoteca del banco todos los meses pagando, el ayuntamiento ha ido pagando todos los meses. Ahora hay una deuda de 20 millones de euros. 20 millones de euros. El ayuntamiento pidió, el gobierno municipal, el año pasado, un préstamo de 700.000 euros. Y este año ha pedido otro que tiene ya, está haciendo las gestiones y está en el presupuesto, de 1.300.000 euros. Son cifras que están ahí, de 1.300.000 euros. Durante estos 8 años, lo que han hecho, gracias a las medidas que tomó el gobierno de Mariano Rajoy, es ahorrarse una media que de intereses de un 5% al 1,5%, que no es mérito del ayuntamiento, ni de ningún ayuntamiento, sino del gobierno de España, que obligó a los bancos a bajar al 1,5%, que se han ahorrado más de 300.000 euros, y se ha aplazado la deuda, 14 millones de euros, de aplazamiento de deuda durante estos años, hasta que ya venció en junio del 2022. Ahí se ha tenido que empezar a pagar toda la deuda, 4.200.000 euros al año. Eso es lo que ellos han asumido. Cifras que están ahí, eso las estoy diciendo como que son realmente. Nosotros cuando llegamos, también tuvimos nuestra deuda, que venía de atrás. Entonces sí es verdad que no había registro electrónico de facturas. Y hubo un total en torno a los 24 millones de euros de deuda que estaban allí. Pero había una muy sencilla, que esa la saben todos, que son los 12 millones de euros que debían a la Seguridad Social y al IRPF de los trabajadores del ayuntamiento, que no se había pagado en muchísimos años, 12 millones de euros, y 2 millones de euros que tuvimos que devolver del polígono de Ave María de fondos europeos que lo habían hecho mal. 14 millones de euros, eso lo tuvimos que devolver en 5 años. En 5 no se pudo aplazar deuda, ni deuda a largo plazo. En 5 años se tuvieron que pagar. Porque lo primero que hizo cuando entró Jesús Estrella en la alcaldía, el gobierno de Zapatero, que estaba en aquella época, pues el PIE lo hipotecó directamente. Claro, se hubo que negociar en 5 años el tema ese. Luego cada ayuntamiento, cuando llega, cada gobierno cuando llega, según la situación, asume lo que hay de atrás. Nosotros asumimos 24 millones de euros de atrás, pero contante y sonante 14 millones de euros que se debían de que no se habían pagado de la seguridad de los trabajadores. Y ellos, pues, asumen la deuda que había con el banco, que han seguido pagando. Por tanto, lo importante creo que en esta situación que se habla de la deuda es qué perciben los ciudadanos de eso. ¿En qué se han beneficiado los ciudadanos? ¿Qué ha hecho su ayuntamiento por ellos? Pero se redujo, ¿no? Que eso, nosotros la redujimos y ellos la están reduciendo, como una cosa normal, pero eso es una tarea que nos toca a todos. No, que ellos sí la reducen y nosotros no la pagamos. Bueno, nosotros pagamos la que tuvimos que pagar y ellos pues tienen que pagar la que mensualmente... Pero cogisteis unos 20 o 20 y algo, dejasteis 30 o 30 y algo y ahora hay 20. Y ahora hay 20, claro. Pues sube y baja. Claro, es que todos los meses se pagan los bancos y hay que pagarlo, y se paga. Como uno paga su hipoteca. O sea, ese mantra de que los gobiernos de Jesús Estrella no gestionaban
bien y eran manirrotos, eso es una leyenda negra. Eso, tú sabes perfectamente que en política se utiliza. Sí. Es realmente así. Ellos cuando han entrado a gobernar han utilizado es que este alcalde que viene del área de Hacienda, que es funcionario municipal, precisamente se enorgullece de su política financiera y económica. El señor Rodríguez Sánchez, que es trabajador del área económica, administrativo, estuvo conmigo, yo tuve 8 años de concejal de personal y todos nos conocemos, sabe perfectamente, aunque él quiera sacar pecho de esa situación, sabe perfectamente que no es verdad. Sabe perfectamente que no es así. Ellos han pagado su parte de deuda que corresponde todos los meses como el que paga su hipoteca. Nosotros, que él estaba precisamente en el área económica, pagamos una gran cantidad de dinero también que había de atrás. Si no hubiésemos tenido que pagar de atrás, tampoco habría quedado deuda. En los ayuntamientos la deuda siempre existe y cada uno paga la parte que le corresponda. Ahora ellos pues van pagando los vencimientos, pero no olvidemos que han aplazado durante todos estos años 14 millones de euros, que ahora sí se están pagando. ¿Quién los va a pagar? Pues no sabemos quién los va a pagar, pero ahora sí se están pagando. 14 millones de euros más se están pagando. Es muy importante subrayar en materia de promoción de la ciudad de Andújar, pues proyectos que desgraciadamente no se han puesto en marcha, no se han desarrollado. Es un momento de recapitular. Estuviste en el gobierno, había un gobierno de la Junta de Andalucía, en el gobierno local, un gobierno distinto de la Junta de Andalucía, ahora están los de tu partido en la Junta de Andalucía, en el Ayuntamiento hay otro gobierno. Lo cierto es que cuando se quiso poner en marcha el proyecto de Innovandújar, y había una sociedad promotora con un gran empresario, un gran grupo empresarial, Ros Casares, tirando del carro, llegaron momentos en los que había tal vez que correr y no nos hubiera pillado el toro de la crisis, del peor momento de la crisis, que es lo que hizo que el capital siempre cuando llegan estos momentos, estas coyunturas, sea medroso y se volatilice, pero era una buena oportunidad para que el agente urbanizador hubiera sido EPSA, como planteó la Junta, y no el Ayuntamiento. Dicen algunos que eso demoró excesivamente la materialización del proyecto y eso fue fundamental para que nos pillara el toro. Bueno, en aquella situación se inició un proyecto importante, desarrollar 1,5 millones de metros cuadrados en Andújar, y todavía un proyecto importante porque es nuestro futuro, nuestro desarrollo urbanístico a corto plazo. Pero en aquella época realmente en España había un periodo de boom, un periodo importante de boom, y todos los propietarios que ya había, sabes que se hicieron 4 sectores, la Junta de Compensación se hizo en el sector 2, el sector 1 era privado totalmente y el sector 3 y 4 no se llegó a formar todavía la Junta de Compensación. Decidieron que se desarrollaba por parte de la Junta Compensante, que se desarrollaba. Y eso se aprobó en pleno por todos los grupos políticos, sin decir nada, y todo el mundo en aquella época, todo el mundo, incluido el PSOE, se subió al carro. Todos nos subimos al carro y todos se subieron al carro. Es verdad de reconocer que, como bien has dicho, vino Ros Casares de la mano de la Junta de Andalucía, se presentó aquí en el vivero de empresas, no en el ayuntamiento, cosa un poco extraña, se presentó en el vivero de empresas. Por el Plan Activa Jaén. Por el Plan Activa Jaén, bien. Y es verdad, tenía unos incentivos de 13 millones de euros y empezó a desarrollarse. Se ejecutaron 6 millones de euros. Y es verdad que vino la crisis, a Ros Casares le pilló, no pudo seguir adelante, sus empresas se hundieron un poco, perdió también los incentivos. Dijeron, el agente urbanizador tenía que haber sido EPSA, decía la Junta. Las condiciones y sin embargo el alcalde dijo, no, porque Estrella dijo, no, el agente urbanizador, el ayuntamiento. Las condiciones que ofrecía ESA en cuanto al terreno que le correspondía a los propietarios, a los propietarios no les interesaba. Perdían prácticamente casi todo el terreno. EPSA se quedaba con unos porcentajes altísimos y los propietarios, que en aquella época, sabes que se vendieron terrenos a 35 euros el metro y a 30 y todas esas cosas,
pues no le interesaba. Peor así. Quiero decir, tal y como está ahora. Pero eso no lo sabía nadie. Ya. Eso no lo sabía que iba nadie. a llegar un concurso de acreedores y una liquidación. Exacto, eso no lo sabía nadie. En aquella época tampoco sabía nadie porque podía perder su negocio, o su piso, o iba a venir la crisis, o las acciones. Eso no lo sabía nadie en el 2006, 2005, 2007. Eso no lo sabía nadie. Claro. Si lo hubiésemos sabido, el hombre supiese todas esas cosas, pues... Claro, ahora hablamos, Paco Carmona, candidato del PP, portavoz municipal, hablamos de la recta del Sotillo, como un proyecto de futuro, que ya veremos por dónde se desarrolla, pero está claro que todo lo que no esté más cerca de Andújar y mirando claramente hacia la estación de Renfe, no es tan interesante como otros terrenos más alejados. Ahora se habla de la recta del Sotillo y de la intermodal, porque la intermodal, pues el concepto, ¿no? La intermodalidad es un concepto que permite con una lonja común utilizar distintos medios de transporte y tenemos un tren, una autovía maravillosa, podríamos ser un centro logístico y nos hemos quejado mucho de que la Junta no lo hacía, ¿no? Porque en otros tiempos, con el PSOE, hablábamos del puerto seco que no llegaba a Linares y hablábamos también de esas promesas tanto para Bailén como para Andújar que no acababan de llegar, la intermodal. En noviembre del año pasado era una cifra mareante. Se presentaba el nuevo PICMA, el nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía, y se hablaba de 7.700 millones de euros con el horizonte temporal de 2030. Y hay gente, no del PP, que dice, ¿dónde está ahí Andújar? Vamos a ver, a nosotros nos gusta hablar de Innovaandújar, no de la recta del Sotillo. A nosotros nos gusta hablar de Innovaandújar, porque el proyecto, cuando nació, era Innovaandújar. Sí. En esta situación de cuando se habla del parque logístico, centro logístico intermodal, estamos en la Nacional Cuarta, pero hay una situación que no se nos puede olvidar. Cuando estaba gobernando el Partido Socialista y estaba en coalición con Izquierda Unida, el consejero que vino aquí al ayuntamiento y el consejero que era de Izquierda Unida, pues resulta que en reuniones que yo asistí, estuve allí, pues resulta que decidieron, porque anteriormente para lo que se llama el Puerto Seco, el centro logístico, se ofrecieron otros terrenos como eran las playas de Renfe, había que quitar la Cresota, otras situaciones, un puente en la autovía, en fin, una serie de situaciones que se manejaban. Pero vino y decidió que el centro logístico iría en el sector 3 y 4, que todavía no tenía juntas de compensación, y en el sector 3 y 4. Y a partir de ahí, el Ayuntamiento de Andújar tenía que hacer las modificaciones urbanísticas para convertir eso de suelo industrial en suelo logístico. Y a partir del 2015, bueno, estaban gobernando, hasta 2018 no se hizo. Esa transformación, esa modificación del PGO de convertir suelo industrial en suelo logístico no se hizo. Y el consejero anterior, el señor Felipe López, en el verano anterior a las elecciones, en 2018, que ya iban gobernando el Partido Socialista 3 años aquí, tampoco firmó el plan funcional, porque no habían hecho la modificación urbanística. Un consejero no puede firmar si no se han hecho la modificación del PGO. Esa modificación, ese avance, les caducó. Y les caducó el informe medioambiental, los informes sectoriales, el medioambiental. Les caducó. Han tenido que iniciar de nuevo, lo han tenido que iniciar de nuevo, y en ese proceso están. En ese proceso están, en la modificación del PGO. Mientras que eso no ocurra, la Junta de Andalucía y la Consejería de Fomento no va a firmar el plan funcional. Cuando eso ocurra, y si el pueblo de Andújar decide esa responsabilidad que me toca a mí, pues por supuesto que en cuanto que esté modificado el PGO, yo sí exigiré a la Junta de Andalucía y a la Consejería que hay que seguir adelante. Y yo confío plenamente en la Consejería de Fomento y en nuestro delegado Jesús Estrella. Pero el PICMA tiene un horizonte... Hasta 2030. 2030, quiero decir, que era para que ya por lo menos alguien hubiera sacado un poco pecho y dijera, del PICMA se puede extraer que la A311 de Jaén a Andújar, para que por fin las dos únicas capitales andaluzas que no están conectadas por autovía, Jaén y Córdoba,
pasen por Andújar. Fíjate qué importante, Jaén con Córdoba y en ese centro logístico en medio de Andújar. Y hasta ahora no hemos escuchado más que un poco de reparación, que se han puesto a trabajar un poco en la reparación de esa carretera, y del proyecto de la intermodal, pues algo se podía haber dicho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vosotros, ¿eh? Vamos a ver. Decir que se va a reparar la carretera, una inversión de 43 millones de euros, que ahora ya están adjudicados, licitados, 18 millones de euros, no supone arreglar un poco. Un poquito. Arreglar un poco. El proyecto de la carretera de la A311, que es un proyecto que ha empezado con el Partido Popular, porque con el Partido Socialista, la que de verdad iba a comunicar Jaén con Córdoba era la A306. Se contemplaba la A306. El Partido Popular, tras un estudio de viabilidad de los dos proyectos, ha considerado los dos. Y a los dos se están desviando dinero. En Andújar, de Andújar a Jaén, la A311, aparte de invertir 2 millones de euros, que ya se han invertido hace escasamente año y medio, pues ahora realmente se van a invertir 18 millones de euros, que prácticamente es desde Andújar a La Higuera, sentando todas las bases para una futura autovía, cuando haya la necesidad del tráfico, como es más de 8.000 vehículos a la hora, perdón, al día, 8.000 vehículos al día, cosa que ahora mismo no ocurre. Pero sí se va a hacer desde Andújar al cruce de La Higuera, vamos, de la A305 con la A311, de Arjona con... Sí se va a hacer ya en autovía, con subida de servicio y con una escaletri para evitar el cruce ese, que ha habido algún fallecimiento, uno de ellos compañero, el marido de una compañera mía del colegio. Realmente se están sentando las bases para ese desarrollo, pero de una forma consistente, con carriles de aceleración, más de 2 kilómetros de aquí a La Higuera, con vías de servicio para que los tractores no entren en la carretera, con nuevo firme, porque es un tema complicado de movimiento. Luego yo creo que la voluntad y la inversión es importante, es un paso adelante en el tema de las comunicaciones. Luego no es autovía, pero en fin, bueno, es que, habrá que conformarse. Sí, bueno, todavía no es autovía, pero no quiere decir que no se vaya a hacer. Ahora mismo están sentadas las bases para que pueda convertirse en autovía cuando realmente se exija. Ahora mismo el requisito de los 8.000 vehículos al día no existe todavía. Obras son amores, Paco. Y en la Plaza de la Constitución ya han empezado, después llegarán a la Plaza de España. Y sabes que con todas las obras que se hacen, que está muy bien, pero siempre se dice peatonalizar más. Y los conductores dicen, ¿y dónde aparco? ¿Y por dónde paso? Y hay un debate ahí que es complicado de decir para un bien queda, para alguien que quiere quedar bien con todo el mundo. No sé yo si tú tienes ahí una solución salomónica. Yo lo he dicho públicamente y lo he dicho muchas veces. El tráfico rodado tiene que compaginarse con lo que son los peatones. Andújar tiene una de las zonas peatonales más importantes, podría decir la más importante de la provincia de Jaén. Desde la Plaza Vieja a la calle hasta la Plaza del Sol, puede haber 500 metros, 600, es todo peatonal. No pueden pasar más que los taxis, toda peatonal. Hay algunas más, Dr. Fleming, 12 de agosto, hay algunas zonas más peatonales, más algunas plazas, pero en algunos lugares, como es la arteria que viene desde la Plaza del Sol hasta salir a la Plaza Isidoro Miñón, los vehículos tienen que circular desde mi punto de vista. En cuanto a la peatonalización de espacios y humanización de espacios, efectivamente es un proyecto del actual alcalde Rodríguez Sánchez. Lo que en el Pleno se aprobó es pedir una subvención de los fondos Next Generación para actuar sobre espacios públicos, peatonalización y humanización de espacios públicos en Andújar. Pero el proyecto de intervenir en la Plaza España y en la Plaza de la Constitución es un proyecto personal del alcalde, señor Rodríguez Sánchez, que se lo ha encargado personalmente a un arquitecto y lo ha presentado al público ya hecho. No lo ha presentado ya hecho, ni siquiera lo hemos estudiado en comisiones, ya hecho. Yo sí he manifestado que la actuación en la Plaza de la Constitución no me gusta. ¿No te gusta? No estábamos de acuerdo. Ni por los árboles. Bueno, un tema por los árboles, es que, vamos a ver, una de las cosas que tiene, primero, el tema de quitar los kioscos no me gusta. No. Y luego lleva un entoldado importante que cuando aparece en lo que se llama el Peso La Harina, la zona del principio, lleva un entoldado importante que pierde toda la visión de la plaza y todo lo que es el arco de correo. Luego, por tanto,
esa intervención que se va a ir a hacer ahí, con entoldados, con quitar los kioscos y tal, pues no me gusta demasiado. No te gusta. Bueno, de todas maneras quedan menos de 4 meses para las elecciones. Bueno, pero lo que la máquina ha roto ya no. Bueno, hay cosas que se arreglan, no se pueden arreglar, 4 meses es muy poco tiempo. Pero para cambiar esas cosas hay que llegar a la alcaldía. Y para eso el Partido Popular no tiene ahora el viento de cara, parece que lo tiene, y el 19J se expresó aquí en Andújar de forma muy rotunda en las urnas, lo tiene de cola, con una marca imbatible, la de Juanma Moreno, y ahora hay que parecerse lo máximo posible a Juanma Moreno. Veo que llevas una chaqueta muy parecida a las que lleva el presidente de la Junta, La imagen es fundamental, y luego hay que renovar un poco la lista. Aunque yo, cuando se habló ya de esto en el Partido Popular, vi que iba a haber pocos cambios. Iba a haber pocos cambios porque, no sé si fue Jesús Estrella, el presidente, lanzó una frase que dije, no, aquí no va a haber muchos cambios, porque se hablaba de gente que tuviera ya experiencia, una larga trayectoria orgánica interna, algo así dijo, y gente ya con experiencia en gestión. Y es que, evidentemente, muchas vocaciones, si no hay vocaciones sacerdotales, Paco, las políticas, y en política local tampoco hay muchas. Bueno, algunos partidos ni se presentan ya. Bueno, vamos a tener en cuenta que... Vas a hacer muchos fichajes, tienes ya cerrado fichajes. Vamos a tener en cuenta que aquí nuestro queridísimo amigo y dimo personal mío, Jesús Estrella, actuaba como presidente del Partido Popular. Y luego el candidato puede hacerle caso o no. El candidato está perfectamente en sintonía con el presidente, pero él habla como presidente. Vale. Aquí en Andalucía y en Andújar se ha demostrado y se ve que el tema no va, y se ha demostrado rotundamente, de izquierda o derechas. De si eres de izquierda o eres de derecha. Si este partido en Andalucía se ha demostrado que se trata de gente que quiera sumar para trabajar por Andalucía, para tratar a todos los ciudadanos igual. Y ha tenido un apoyo mayoritario. Y en Andújar, lo he dicho muchas veces, en Andújar no se trata de izquierda o derecha, se trata de personas que quieran sumar para levantar Andújar. Ahora mismo Andújar está dormida, está paralizada, está perdiendo oportunidades, está perdiendo población, nuestros jóvenes tienen que irse. Se trata de sumar, se trata de trabajar por Andújar. Yo, lógicamente, pues muy agradecido a mi partido, me ha elegido como candidato y represento a mi partido. Es decir, defiendo el proyecto del Partido Popular. Pero el Partido Popular es un poco el paraguas o la gran bóveda que nos da un poco cobertura a todos. Pero en todas las ciudades son distintas, todos los candidatos son distintos. En el momento que a mí me eligieron, yo tengo la voluntad y la vocación de trabajar y representar a todos los iliturgitanos. Con brevedad, sobre la lista. Lola, Martín, Félix Caler, siguen. Vamos a ver, nosotros estamos trabajando con personas para sumar en Andújar, personas comprometidas, que aporten. Todas estas personas son y han sido perfectamente válidas y son válidas y están ahí comprometidas, ayudando y trabajando para que finalmente en Andújar haya un alcalde del Partido Popular. Para que haya renovación, alguno tiene que dar un paso al lado, no digo un paso atrás ni salirse. Bueno, o depende de los concejales. Están diciendo que Juan Vicente Córcoles, por ejemplo, o Manolo Fernández pueden salir. Pero ¿te lo han dicho ya alguno de ellos? No, no me han dicho nada. No te han dicho, todavía no tratamos ese tema. Emilio Rodríguez de Ameco está fichado. Nosotros hemos hablado con gente y con personas que... Con Emilio también. Sí, con más gente, puede haber mucha más gente, pero no hay nada que esté cerrado en la lista. Nosotros hemos hablado con gente, qué voluntad tiene, qué pensáis, qué hacéis. Lo que es contar con las personas, lo que es contar con personas que sumen, que sientan Andújar y quieran trabajar por Andújar. Y yo con esas personas, pues, perfectamente, a tope. Luis Villa dice más arriba, en la lista, no sé si Antonio Torres. Por lo pronto, para la campaña, ha sido sobre seguro. Ya ha dicho, tienes que colaborar conmigo, aunque sea un rato, Carolina Samper, la eficiente jefa de gabinete del alcalde Estrella. Uno siempre se apoya bastante, muchas veces, en las personas conocidas y en las que tiene confianza. Entonces,
Eso no quiere decir que no haya otras personas que no conoces y que también hablas con ellos y tienen su confianza, pero siempre muchas veces se va uno a aquello que lo ha conocido y lo que tiene confianza y sabe, bueno, pues que están ahí. En comunicación política es muy buena. Yo te veo ya con lo de Rodríguez Sánchez, que se podía apellidar de otra manera al alcalde. Y él dice, no, el señor Rodríguez Sánchez, yo soy... llamadme solamente Pedro Luis, pero tú, venga, Rodríguez Sánchez. Bueno, yo soy Carmona Limón. Y me conoce más gente por Limón que por Carmona. Y soy sí. Carmona Limón. Él es el señor Rodríguez Sánchez. Ya. Hay un preacuerdo ya cerrado con Andalucía por sí, con Encarna Camacho. Porque los dos partidos, las dos formaciones, tenéis un objetivo común, echar al PSOE del gobierno. No, pero no se trata de esa situación. Nosotros, en el tema desde que en este mandato el gobierno se conformó con Podemos, Izquierda Unida, vamos, con Podemos y con el PSOE, Encarna Camacho quedó en la oposición. Y nosotros durante estos 4 años que hemos estado, pues la verdad que en muchos temas del ayuntamiento, los dos teníamos experiencia, los dos hemos gobernado, ella ha gobernado, yo también tenemos experiencia, y estábamos de acuerdo que en muchos temas del ayuntamiento pues no estamos de acuerdo con el gobierno municipal y coincidíamos en muchos temas y ahora mismo, pues bueno, ella ha llegado su campaña, nosotros la nuestra Pero coincidís en lo sustancial. Bueno, de hecho, la semana pasada ella me dijo, yo puestos a elegir, me iría antes con Paco Carmona a tomar cerveza que con yo el otro día cuando el señor Cazalilla estaba, digo, ¿tú quieres que nosotros... ¿Tú eres capaz de trabajar conmigo o yo contigo para Andújar? Digo, yo soy capaz de comprometernos para trabajar por Andújar. Lo que pasa es que luego tú de cara al público no eres capaz. Quiero decir que en el tema este de los compromisos lo importante es cuál es la finalidad. Cuando llegue el momento, cuando haya que cruzar el puente o cuando haya que hacer alguna cosa, pues ya lo decidiremos. Ahora mismo la señora Encarna tiene su opción y el Partido Popular pues tiene la suya. Los dos tenemos voluntad de gobierno.